Saluda, Daniel. A ver, Hola, espérame. hola, hola. Ay. Ah, estás viendo My Little Pony en vez de estar haciendo tarea. Ah, Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela y él es mi amigo Daniel. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Dosis Semanal de Sentido, en donde cada semana, idealmente, analizamos una frase de Viktor Frankl y cómo se traduce a la vida cotidiana. Nuestra frase especial de esta ocasión se encuentra el hombre doliente. Y la seleccionamos porque creemos que trae resonancia de lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo y que tiene que ver con el odio, de palabra tan fuerte. Y dice así: solo en un punto no ignora el fanatismo la personalidad del otro. Cuando odia, se entiende personalmente. Sobre esto habría que puntualizar que al hombre nunca le es lícito odiar a alguien, sino más bien algo en él. Mi estimada Gis, tú propusiste este tema. ¿Qué te llevó a escogerlo? Fíjate, Dani y amigos que nos escuchan, que como muchas personas aquí en México y Latinoamérica, tengo familia y amigos viviendo en Estados Unidos. Pues bueno, mi hija está allá y pues me tiene un poco preocupada, ¿no? Las posturas que está tomando Donald Trump y sus seguidores, que me parece que muchas están movidas realmente por el odio, ¿no? Y me llama la atención que después de tantos ejemplos que la historia nos ha dado, de la letalidad que el odio genera, pues sigamos repitiendo estos patrones, ¿no? Como que se repite la historia, pues eso me llama por un lado la atención y por otro lado, pues también me preocupa. Mi estimada Gis, es algo pues preocupante. Siempre las situaciones políticas, las ideas políticas pueden ir muy bien emparejadas con esta palabra que dice tan fuerte, que es el odio. Para poder comprender mejor lo que es el odio y para poder profundizar mejor en la cita anteriormente citada de Viktor Frankl, hay que comprender mejor el odio, y para comprenderlo mejor es necesario o podemos distinguir entre conceptos muy relacionados, como pues va a ser el odio, la ira, la agresión. Primero vamos a distinguir entre odio y agresión. ¿Qué es el odio? Bueno, el odio pues es un sentimiento, es algo propiamente humano, es algo pues que no compartimos el resto de seres vivos, solamente nosotros odiamos, porque el odio implica una emoción, pero también implica un componente cognitivo, es decir, del pensamiento, de una idea que yo me hago sobre la persona. Siento coraje, pero al mismo tiempo tengo visualizada una determinada forma de ser de la otra persona que me hace odiar. Por ejemplo, los que son de este grupo son tal y cual, y esa serie de características no hace sino alimentar pues mi ira y mi imagen de odio que tengo sobre esas personas. La agresividad ya es la conducta de odio que yo puedo ejercer sobre la persona directamente, ya sea con acciones físicas, agredirla físicamente, verbalmente, pero no solamente pues de estas maneras, sino incluso con indiferencia. La indiferencia también puede ser una expresión de odio, una conducta agresiva. La agresión pues vendría a ser pues la manifestación de lo que es el odio. También podría ser la manifestación de lo que es la ira, pero ahorita más adelante vamos a hablar de esta distinción. A ver, entonces si te entendí bien, el odio inicia con este sentir enojo y luego ya se va transformando en coraje
pero tiene un componente, o sea, no es como el enojo que de repente sentimos así, pum, de repente, sino que ya pasa por mi mente y yo elaboro y me hago ideas sobre la otra persona y sobre sus características o sobre su forma de ser. Y eso es ya la transformación, digamos, en odio, de mi coraje en odio. Pero puede que lo odie y me lo guarde para mí, pero si me comporto de manera agresiva contra el otro, entonces ahí estamos hablando de agresión. Puede que sienta odio, pero que no lleve a cabo la agresión. Y bueno, a veces hasta somos agresivos sin odiar, ¿no? Porque también de repente em, nos agarran en nuestros 5 minutos y podemos ser agresivos sin necesariamente odiar al otro, ¿no? Pero entonces el odio requiere de un enojo, que es pues es una de las emociones primarias, ¿no? Y ya después elaborarlo de manera cognitiva, como dices tú, pasarlo por el cerebro, hacernos historias de por cuántas cosas y cuáles son las características del otro que empiezan a generar odio. No sé si te estoy entendiendo bien. Has entendido muy bien, Giselita. Y ahorita pues iremos profundizando todavía más en estos puntos para comprenderlos aún mejor. A ver, pero aquí traigo otro párrafo que te parece que lo lea. Adelante. Mira, dice, y el odio contrasta con la agresión. Es dirigido intencionalmente hacia algo y lamentablemente también hacia alguien. Pues tiene sentido solamente odiar algo en él y no a él mismo. Si lo odio a él mismo, entonces personificaría aquello en él que es odiable. Lo identificaría con lo que es odiable en él y le bloquearía la capacidad de despojarme de ello. El odio y el amor son fenómenos humanos porque son intencionales, porque el hombre ocasionalmente tiene razón para odiar o amar. Pero sí, aquí me lo vas a tener que explicar, mi Dani. A ver. Y vamos por partes, vamos poco a poco. Primero también en la última parte nos dice que el odio y el amor son fenómenos humanos, que es un Ujú, poquito lo que les decía. Porque una cosa es la simple emoción y otra cosa es la emoción va unida pues a una forma de terminar con respecto a alguien. Si yo lo veo como alguien pues virtuoso, como alguien con cualidades dignas de admiración, la voy a apreciar, la voy a amar. Pero en cambio, si yo me visualizo una imagen de la otra persona, pues que es un demonio andante, que solamente tiene vicios, pues me va a ser muchísimo más fácil odiar. Y aquí nosotros tenemos la libertad de la imagen que estamos construyendo nosotros de la otra persona. ¿Qué imagen me estoy construyendo yo de quién es el otro? Eso es responsabilidad de nosotros, porque efectivamente no nos construimos esa imagen a partir de la nada, sino a partir de lo que nos está sucediendo, ¿no? Nos ha ujú. sucedido con respecto al otro. Me robó, me golpeó o me abrazó, me regaló. A partir de una acción que yo no controlo, pues me voy a crear pues una imagen de esa persona. Y es importante pues reconocer, ¿no? Que es odiable una acción, pero no es odiable el sujeto que realiza la acción. ¿Por qué? Porque el sujeto es más que una simple acción. No hay personas completamente malas ni completamente buenas, sino que todos en distintos momentos realizamos acciones pues que van a ser buenas y acciones que en otros momentos van a ser pues malas. Por lo tanto, como dice Víctor Frank desde el primer párrafo anterior que habíamos leído, no podemos odiar a la persona, pero sí podemos odiar pues una acción, una situación, algo concreto, algo fijo. Odio el robo, por ejemplo.
Ujú. pero no odio a Juan que ha robado, porque Juan es más que la simple acción de haber robado un día. Espérame, Dani, te voy a interrumpir ahí porque esto que está diciendo Víctor Frankl, pues sería de una persona, pues con cierto nivel de salud mental, ¿lo pondrías así? Porque yo me parece que más bien nos vamos como hilo de medias y si alguien nos roba, ¿no? Pues ya odiamos todo a la persona, o sea, como que nos vamos ya al extremo. Así es. Porque fíjate, vamos a subrayar esto que dice Víctor Frank. Pues tiene sentido solamente odiar algo en él y no a él. Cuando ya lo odiamos a él, es cuando efectivamente, como estás mencionando, nos vamos al extremo. Dejamos de percibir al ser humano en su complejidad, en su totalidad. Lo vemos de una manera limitada. Solamente eres esto que hiciste en este momento, siempre y para siempre. Como si te tomaran una fotografía y te dijeran, pues, Giselita solamente viste así, única y exclusivamente viste así para siempre, todos los días de su vida. Eso no es verdad, no es verdad. Uno cambia, uno realiza diferentes, pues, acciones. Y perder esto de vista es lo que nos lleva muchas veces, pues, a odiar a alguien más. Ahora sí que en la primaria nos enseñaron sujeto, verbo y predicado, que era el contexto, la situación, ¿no? Ujú, Nosotros se nos tiene permitido humanamente y es digno de ser odiado el verbo, la acción, pero no el sujeto, porque el sujeto es muchísimo más que la simple acción que realiza en un determinado momento. También a veces podemos llegar a odiar una circunstancia. También las circunstancias no son fijas, no son eternas, no son permanentes, sino que son cambiables, constantemente cambiantes. Solamente visualizando esta realidad es como podemos ir enfocando pues nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de una manera más saludable. Y fíjate quién lo dice, Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración, que bien pudo haber odiado pues a los alemanes, pero él nunca se dijo todos los alemanes son demonios. No, seguramente Frank sí odiaba las acciones que cometieron, pero es las acciones que cometieron, sin ujú. ponerle un nombre. Juan, Pedro, Alicia, y eso es lo que tenemos que tener presente. O en su caso, Helga, ¿no? Hans, Carl. Sí, A ver, y bueno, ¿y qué diríamos? ¿Es más humano no colocar nombres o sí ponerle nombres? Y peor aún, mi Dani, odiar a la otra persona sin saber ni por qué la estás odiando, ¿no? Y aquí pienso en lo que sucede en algunos países europeos, en el mismo Estados Unidos, que yo te odio nada más porque eres hispano, ¿no? O te odio porque tienes cara de oriental. Sin ni siquiera darnos el chance de conocer a la otra persona. así es, así es. También fíjate, aquí es precisamente nuevamente tenemos el componente mental, Ujú, cognitivo. Si yo me digo, los hispanos son flojos, los hispanos son malos, los hispanos son ladrones, etcétera, etcétera, ¿qué estoy construyendo? Una imagen digna de ser odiada, digna ujú, de ser odiada. Si yo digo, los judíos son tacaños, los judíos son soberbios, etcétera, etcétera, ¿qué me estoy construyendo? Una imagen digna de ser odiada. Y hay que destruir pues esas imágenes, porque Víctor Frank nos señala esta parte, ¿no? Por ejemplo, de la unicidad. Cada quien es único, ujú, que sí puede haber pequeñas generalizaciones, ¿no? Como de que a los mexicanos les gusta el picante. Bueno, mayormente, sí. Siempre agarrar con pinzas estas ideas. Si no las agarramos con pinzas, fácilmente caemos en ese extremo.
todos son así, todos son unos malos, nada más están viniendo a invadir mi país, etcétera, etcétera, ¿no? Sin contemplar que la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? Cuando no nos empeñamos en intentar comprender quién es el otro, fácilmente nos casamos con las ideas que nos venden. Durante la Guerra Fría, pues Estados Unidos vendía la imagen. Nosotros somos los buenos, los rusos son los malos, y pues es muchísimo más fácil odiar a alguien cuando te están vendiendo la imagen de, pues, estos son los malos y nosotros somos los buenos. En la propia Alemania, ¿no? Ujú. Los alemanes somos los buenos, los judíos son los malos. Siempre, pues, que vendemos esta clase de imágenes y las compramos, pues va a ser fácil odiar al otro. Y en eso debemos de tener mucho cuidado en la imagen que estamos construyendo del otro, de mi prójimo, porque Ujú. eso va a ser vital para que yo pueda estar abierto o al odio o al amor. Lo escucho como que nos trae otra vez de regreso a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo en construir una imagen, ¿no? Que voy a difundir si estoy en una situación de poder, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad ahí de lo que voy a decir si tengo una audiencia grande, ¿no? ¿Qué voy a decir sobre el otro? Pero también es responsabilidad de el que escucha, del que recibe el mensaje. También hay una responsabilidad en cuestionar, ¿no? En cuestionar, a ver, están diciéndome esto de el otro y yo ni siquiera sé si es real, si es una generalización, porque yo no conozco al otro. O sea, hay responsabilidad de ambas partes de decir, a ver, espérame tantito, voy a cuestionar lo que me están diciendo. Sí, 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 totalmente, totalmente. La responsabilidad es de ambas partes. Qué cómodo sería, pues, cargar la responsabilidad solo, única y exclusivamente a un lado del que da el discurso, pero no, en realidad la responsabilidad, pues, es amplia y va a ambos lados, tanto al que escucha como al que da el discurso. Somos responsables de construir un mundo que incremente el odio o intente disminuir. De lo que has dicho, me suena que para odiar tengo que estar muy enojado o ya más bien experimentar ira. ¿Es lo mismo? Ok, ¿Sentir ira y sentir odio? ok, buena pregunta y es justamente pues lo que mencionaba, ¿no? Que íbamos a profundizar pues en estos aspectos relacionados al odio. La ira Ujú. es el sentimiento. Fíjate, la ira pues es algo que sí compartimos con otros seres vivos. Es como el miedo. También un chimpancé puede experimentar ira cuando pues, le quitan el alimento y entonces puede llegar a tener una conducta agresiva. Ok. La ira pues, es algo inevitable. Como bien decías, cuando estamos en en nuestros 5 minutos, pues experimentamos ira. Pero también la ira pues es algo pasajero. La ira también pasa. Una vez que experimento esa emoción que algunos han descrito como un calor corporal, pero Ujú. el odio es permanente. Puede estar ahí presente toda nuestra vida. Podemos despertar, tener conciencia del día y empezar a odiar constantemente a la misma persona o al mismo grupo de personas. Los animales, el resto de seres vivos, solamente experimentan las emociones de manera pasajera. El ser humano no. El ser humano se puede traumar con, ay, me mordió un perro, entonces sigo sintiendo miedo aunque ya no está el perro. Ya no tengo fobia a los perros. Puede desarrollar una fobia por este componente mental que nosotros tenemos más desarrollado que el resto de seres vivos. ¿Qué nos Ujú. estamos diciendo de aquello que nos ha sucedido? Ay, pero bueno, no sé, yo siento que feo amanecer todos los días y odiar, ¿no? No sé qué eso, cómo nos enferme a la larga. Pero a ver, mi Dani, yo te tengo una pregunta difícil. Miéntale. Y bueno, ya sé que no tienes una bola de cristal,
Pero a ver, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en algún momento se pueda erradicar el odio? O bueno, y si no erradicar, por lo menos sí reducir a niveles mínimos. Una pregunta difícil. Eh, en cuanto a si se puede erradicar el odio, pues desafortunadamente no. En tanto si se puede reducir, sí. ¿A qué nivel? No lo sé, pero sé que se puede reducir. Sé que puede haber menos odio del que actualmente pues vivimos y experimentamos. ¿Qué se Ujú, necesita para poderlo reducir? Pues ya lo veníamos platicando un poquito. Asumir, por un lado, una vida responsable. Responsable en el discurso que doy, responsable en el discurso que escucho, responsable en lo que me digo de lo que me está sucediendo. También, otro elemento importante, además de la responsabilidad, es la comprensión y no el juicio. Si yo ujú, juzgo a alguien como malo, como un demonio andante, me es más fácil odiar. Juzgar es más fácil porque no requiere mucho esfuerzo, simple y sencillamente requiere poner una etiqueta, ujú, bueno o malo. Te demora menos de un minuto, unos cuantos segundos, poner una etiqueta. Comprender requiere esfuerzo, porque es preguntarte quién es el otro, quiénes ujú, son los otros, y eso requiere tiempo y esfuerzo. Es más difícil, pero es necesario para odiar menos. Es importante, porque así podemos reducir el odio. Necesitamos ejercitar la comprensión hacia el otro. ¿Quién es? Porque entonces me voy a dar cuenta. Es un ser humano igual que yo, que comete errores, que tiene debilidades, que no es fácil la vida para él como no le es fácil para mí. Comprendiendo, me creo una imagen más realista de quién es el otro, quiénes son los otros. Y me doy cuenta de que verdaderamente pues no son demonios. O incluso conmigo mismo, porque también se puede uno odiar a sí mismo y ujú. ser comprensible, que uno no está aquí para ser perfecto, sino estamos aquí para ser seres humanos, con todo lo que ello implica. Aquí hay otro párrafo que sacamos en lo que hacíamos nuestras notas que dice Víctor Frankl. El hombre no dejará de odiar si se le convence de que está dominado por mecanismos e impulsos. Más bien solo superará su agresividad cuando le probemos que, primero, no tiene razón para odiar al prójimo, segundo, que es libre no en lo que se refiere a su agresividad, sino a la postura que toma frente a ella, y tercero, que es responsable de identificarse con su agresividad o de apartarse de ella. O sea, ahí está, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está el jarabe contra el odio y la agresividad. Solamente en una visión del ser humano donde el hombre es libre, puede, como dice Víctor Frank, pues uno alejarse de la agresividad, tomar una postura frente a mi ira. Ujú. Podemos hacer algo al respecto frente a lo que estamos viviendo, pero esto solo cuando se tiene una visión del ser humano como un ser libre, por lo tanto, responsable. Pues esto que estás comentando en este momento me parece un excelente punto de partida como para que iniciemos con nosotros mismos. A lo mejor yo solita no voy a erradicar el odio del mundo o no voy a disminuir el odio, ya deja tú del mundo, de mi colonia. Pero sí puedo cambiarme yo, que tengo la opción también de abrirme un poco más a los otros, porque finalmente, como dijera nuestra maestra Luz Chapa, pues somos todos diferentes, pero estamos hechos de la misma pasta, ¿no? Y pues, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan, ¿no? Digo, ya estoy cayendo en las frases comunes, ¿no? Pero es cierto, nada más que yo tengo que elegir ver a la otra persona como otra persona, ¿no? No como esta idea que yo me estoy generando a partir de lo que otros me han dicho. Qué difícil, mi Dani, pero al mismo tiempo qué sencillo. ¿Cómo iría cerrando? Cerraría complementándote, pues señalando que efectivamente vivimos en comunidad, y para vivir en comunidad
pues debemos de atrevernos a intentar descubrir quién verdaderamente es el otro que está a mi lado. No crearme una caricatura de él, no crearme una imagen distorsionada de él o de ella, o de uno mismo, sino intentar verdaderamente descubrir quién está frente a mí e invitar a nuestra audiencia pues, a que pues, se atrevan a esto, a mirar con profundidad a sí mismos y a los demás. Pues bueno, como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado. Les pedimos que se suscriban al canal para que no se pierdan los contenidos que vamos subiendo. Y comenten si tienen dudas, pregunten. Siempre estaremos muy contentos de leerlos. O si quisieran que elaboráramos un tema desde la antropología de Víctor Frank, háganoslo saber. Pues Dani, me dio mucho gusto compartir contigo esta dosis semanal de sentido. Y nos vemos la próxima con otro tema. ¡Ay, que va a estar bueno, mi Dani! Un gusto para mí también. Me pareces una excelente persona. Eres súper chispa y siempre muy orgánica. Ok, mi Dani. Bueno, eso ya fue casi chiste local, lo último. Pero bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.